Hola, bienvenidos a Galería CNI, donde le presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas producidas en Canal 40. Para la historia mexicana del siglo XX, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, es el hombre de la televisión, el empresario al que nunca le dio miedo cruzar las fronteras, el emprendedor. Le sobreviven un consorcio, un estilo, una cultura, una forma de ver la vida, un costal lleno de críticas y otro lleno de elogios, amigos, enemigos y millones de horas de televisión. Hoy, la segunda parte de Historia y Fábula de un Tigre. Acompáñenos. That I don't know about. You know, I know this. He was very philanthropic. He was interested in the arts. He was interested in nature. He'd tell you about how he would go down into Cabo San Lucas when the whales were giving birth, and he would get in a small boat and watch the mothers give birth to the whales, and he'd get tears in his eyes. I mean, he loved nature, he loved animals. Involucraba mucho con los problemas de su gente, y que cuando alguna persona, él sabía que algún familiar de alguno de sus colaboradores o empleados tenía algún problema que no le podían curar o que había un mejor remedio, una mejor medicina en el extranjero, los mandaba con todo y familia para ver que los curara. Es decir, no preguntaba cuánto costaban las cosas. Con una capacidad de entender y aplicar sus criterios, ¿no? Para saber escuchar también, ¿no? Era un bonito ejemplar de mexicano, en todos los sentidos. Emilio es un hombre muy contradictorio, y eso está claro, lo ve todo el mundo. Era, yo diría que muy áspero por fuera, con mucha púa por fuera a veces, pero por dentro era todo dulzura y todo amabilidad y todo afecto. Era un hombre que tenía esa ambivalencia. Y cuando era muy duro con las espuelas y blando después también con las flores, diríamos. Era un hombre agradable, muy interesante, un personaje de México indiscutible. La historia contemporánea de México, yo pienso, no se puede escribir sin hablar y sin mencionar a Emilio Azcárraga. ¿Quién es Emilio Azcárraga en la historia mexicana del siglo XX? El hombre de la televisión, el empresario al que nunca le dio miedo cruzar las fronteras, el emprendedor que desde México decidió poner un sistema de noticias en todo el mundo, el personaje central en historias como Spanish International Network, Echo, The National. At one point in 1986, he had decided that he was going to sell his television stations here in the United States. And because he was a Mexican citizen, he could only own 25% of the stations. And the other 75% was owned by his very good friend, Rene Anselmo. And Rene had been in business with him from the beginning, he and his father from the beginning. So he called me Emilio called me one weekend at my home, and he said, we decided that we're going to sell the television stations. Would you be interested in buying them? And I said, yes, I would. And he said, I said, how much is the cash flow? And we discussed the business, and I said, fine, I'll pay you the $350 million, I think was the amount. So he said, I'm going to get Rene on the phone, and we'll shake hands over the phone, and we'll have a deal. I said, wonderful. So about 10 minutes later, I got on the phone with conference call with Emilio and with Rene. We outlined the terms of the deal, and we shook hands over the phone and said, okay, we've got a deal. We flew to New York. We got all the lawyers wound up, and they worked day and night for a week to get the contracts drawn. And we came in Saturday, presumably, of that week to sign them. And I came in, the lawyers were all there, and Emilio was there, and his face was flushed and red, and the veins were sticking out on his, and I said, what's the matter? He said, the deal is all.
I said, what do you mean it's off? How can it be off? He said, it's off. I said, well, why? He says, Rene had a dream. I said, what do you mean he had a dream? He said he had a dream. And he said, I said, well, and he said, so it's off. And he's changed his mind because of the dream. I said, well, can I call him? I'd like to find out. We've put a lot of work into this thing. So I called Rene and I said, I understand from Emilio that you had a dream. And he said, yes, I did. I said, well, what was the dream? He said, in the dream, he said, I dreamed that there was a 4 in front of the 5 instead of the 3. So instead of 350, it was 450. And I said, look, this is just absurd. We had a deal. I'm not going to do that or anything else. And so I was mad. Emilio was mad. And Emilio, and this is the good part, I think, Emilio did not talk to Rene Anselmo for 10 years. And they were the best of friends. He was so furious. He went back on his word and everything else. And yet when Rene Anselmo was in trouble with Pan Am Sat, the satellite company, and he'd gone everywhere, and you can imagine how tough a call it was. He'd gone everywhere to raise $200 million. He needed it desperately, and he finally swallowed his pride, and he picked up the phone and called the man he hadn't talked to in 10 years, and Emilio took the call and said, yes, Rene, what can I do for you? And Rene explained the situation, and Emilio said, you've got the 200, which you have to admire him for. El hombre del fútbol y los artistas, el genio insoportable, el que hizo que las telenovelas mexicanas se tradujeran al japonés y al ruso. 假话了，小姐，我看边卡没有撒谎，他说的肯定是真事儿。你给我闭嘴！我回来还不到2个礼拜。你是路过吗？不，我回来打算。Hello, Mariana. Shall we go? Yes. I'll just say bye to Uncle Alberto. Listen. Aspetti, Ramona. Signore. Volevo sapere se ha parlato con Mariana. Sì, signore. Certo. È riuscita a convincerla? Pero no todas fueron victorias para el patriota, para nuestro Winfield Scott, el mexicano conquistador de las tierras del norte. Su derrota en The National, en menos de un lustro, también forma parte de su biografía. Sí, yo creo que no ha habido ningún hombre que no tenga fracasos. Yo podría decirle que quizá el último fue el de un periódico que quisieron publicar en Estados Unidos, el National. Y la idea era buena, no le funcionó. Ahora, por esa que no le funcionó, yo creo que tuvo 30 que sí le funcionaron y definitivamente el balance es muy positivo. El periódico en inglés en Estados Unidos, periódico diario deportivo, que era una innovación porque no hay periódicos diarios deportivos allá. Pues nos encontramos con muchos problemas, uno de ellos era la distribución, otro, la misma televisión daba tales resultados que mucha gente pues ya no tenía para qué comprar un periódico, porque compraba otros periódicos que tenían toda la información más deportes, ¿no? El caso es que nos costó mucho dinero, pero pues la afrontó, ¿no? Es decir, era una idea y así fue, ¿no? Nadie hizo más por llevar las noticias mexicanas a la televisión que Emilio Azcárraga. Nadie, nunca. Y sin embargo, gran parte de las críticas a Televisa y a su capitán derivaron de los noticieros. Noticieros que no querían ver los desaseos ni los conflictos, que no se preocupaban por registrar los excesos del poder. Cuando el tiempo fue propicio, crea ECO. ECO está fundado en la idea que Emilio Azcárraga adquirió de la importancia de la lengua castellana. En este momento, 6 de la mañana, tiempo de México, del 1 de septiembre de 1988, comienza sus labores ECO, la primera estación de televisión en el mundo con un servicio de noticias en español las 24 horas del día. Y el sistema de noticias ECO
una maravilla. No es fácil invertir en eso porque las noticias no proporcionan mucho ingreso, ¿no? Pero lo hacía por México, así es. El Tigre será uno de los mexicanos destinados a terminar el siglo en medio de apasionantes controversias. De un lado, la televisión para los jodidos. Del otro, el patriotismo, la expansión, los museos maravillosos, el mecenazgo a los artistas jóvenes, Octavio Paz, las telenovelas históricas. Y los demás unos débiles. Juárez no lo fue. Pero ¿dónde encontraríamos otro Juárez? ¿Dónde? Dentro de cada uno de nosotros, mirando hacia adentro y recordando su mensaje. La paz es el respeto de los derechos ajenos. Que estamos en una época, señores, importantísima, porque vino a dar aquí la creación de un medio de comunicación que es la televisión, que es la imprenta de la era moderna. Es la fórmula de comunicar con velocidad, con la velocidad que requiere la gente actual, todo, no nada más la educación, sino todo, a base de imagen, todo. Es absurdo pretender que se puede seguir con un sistema educativo o de comunicación a base de imprenta. Absurdo. Y pues lo que le gustaba lo decía y lo que no le gustaba lo reclamaba. Yo tengo de Emilio el concepto de un hombre duro con los duros, generoso con quien él creía que merecía generosidad y cordial con la mayor parte de la gente con quien trataba, porque como sentimental que era a la vez un seductor. Emilio Azcárraga era un personaje, ¿no? Lo mismo era total y absolutamente insoportable porque se sentía cercano al cielo siempre, que lo mismo era altamente cariñoso, tierno y un gran amigo, ¿no? Sé que era duro y probablemente él sí ejercía el poder. Esto sí, no me cabe duda, porque para ser ejecutivo hay que ejercer el poder, en donde se esté, en la economía, en la política, en los negocios. Ser líder hay que ejercer el poder. No se puede ser líder sin ejercer el poder, y Emilio fue un líder. Él era un hombre muy estricto en el trabajo, ¿no? Sí, exigía que todo fuera muy puntual, que los aviones estuvieran en perfecto estado, que estuviéramos pendientes siempre de él, en donde quiera que anduviéramos en cualquier parte del mundo. Pero a la vez era un hombre muy bondadoso, era un hombre también muy sencillo,
y muy humano. ¿Qué es la televisión? ¿Para qué sirve en una sociedad abierta y para qué se usa en una sociedad cerrada? Azcárraga la define como un arma de entretenimiento, como una suerte de bálsamo para los jodidos. ¡Para agarrar patadas! ¿A quién? ¡A Chavo! ¡Que no me querías, Chomito! ¡Te presto mi pelota! ¿Te vas a ver tu pelota? ¡Sí, Chavo! Me vine a poner a sus órdenes. ¡Ah! ¡No saben la que se mete! Digo... La televisión es el medio más bien repartido del mundo. La televisión le está viendo un señor una pelea de box que está viendo el presidente de la República, la está viendo el más modesto y fregado de los mexicanos. Emilio no se podía ver a sí mismo enfermo, ¿no? Fue algo que negó siempre y bueno, se fue mucho más rápido de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que cuando él tuvo la noticia de que estaba herido de muerte, de haber sufrido mucho. Pero estoy seguro que hasta el último momento de estar mal, él pensaba que lo iba a superar, porque él siempre era un hombre capaz de superar y de sobreponerse a complicaciones y a dificultades. Estoy seguro que Emilio no se murió pensando que se iba a morir. Un tigre enfermo se va de México en febrero de 1997. Lo está devorando el cáncer. Es un mal sueño, una tonta película de espanto. Un túnel que no acaba, lleno de piedras y de charcos. Qué tiempo este, maldito, que revuelve las horas y los años, el sueño y la conciencia, el ojo abierto y el morir despacio. El tigre moribundo saca fuerzas del instinto para organizar su propio relevo. Señor Azcárraga, ¿a qué debemos esta reunión? Pues a un cambio en la dirección de Televisa muy importante que queremos anunciar porque pensamos que Televisa ha llegado un momento en que se renueve en sus filas y queremos hacerlo nosotros mismos, los que hemos estado muchos años en esto, porque la verdad estamos un poco fatigados y ahora los retos que vienen en la nueva dimensión de imagen, de cable y de satélite necesitan pues sangre joven, agresiva y espero que inteligente. ¿Pero quién es? Nada hay más atractivo que lo indescifrable. Sobreviven al tigre un consorcio, un estilo, una cultura, una forma de ver la vida, de ver el país, de ver el mundo. Un costal lleno de críticas y otro lleno de elogios. Amigos, muchos amigos, y millones de horas de televisión. Pues yo lo recuerdo con mucho afecto. Sí me conmovió mucho la muerte de él. Han sembrado su nombre en la historia de México. Se le ha hecho justicia en una parte, no se le ha hecho justicia en la integridad de sus méritos, pero es un hombre destinado a ser parte de la historia de México y a ser valorado mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora, al margen de las fallas humanas que pudo tener. Emilio fue una persona que todos los que estuvimos en televisión extrañamos mucho. Tuvo acentos buenos, acentos malos. Fundamentalmente se impusieron los buenos, donde arrolló porque era un hombre de cultura. Yo creo que su inteligencia, su sensibilidad y su arrolladora personalidad, ¿no? Su fuerza, ¿no? Su seguridad en sí mismo, eso lo hacía ser diferente, ¿no?
que lo dejemos descansar. Por lo menos unas cuantas generaciones. Y si la historia existe, que exista después de esas cuantas generaciones. La trascendencia real es la de la vida y el trabajo de ese hombre, no la de sus cronistas, no la de sus apólogos, no la de sus enemigos, quizás la de la historia. Well, he was an extraordinary man and an extraordinary businessman. He was bigger than life. You know, he was very, very impressive. He was he had a global point of view that extended beyond the borders of Mexico. He was he knew what he wanted. He was very professional. He was very persuasive, charming, and I would say, I guess, to sum it up, I'd say he was in business. He was tough but fair. Pero la televisión llega a las casas de las gentes, llega a lo más íntimo de las gentes. Yo a veces les digo a los señores arquitectos que deberían de diseñar las casas empezando por donde está la sala donde va a estar la televisión, porque es el punto de reunión de todas las familias.
Esta ha sido una producción de CNI.